Todo comenzó con una llamada a las 3 de la mañana. Cuando el teléfono suena a esa hora, uno ya sabe que no puede ser algo bueno. Era mi prima Elena. Lloraba, balbuceaba cosas sin sentido, y al final entendí que había tenido una pelea horrible con su pareja y no tenía a dónde ir. Mi primera reacción fue ofrecerle mi casa. Vivo sola desde hace un par de años y tengo una habitación extra. Así que, ¿por qué no? Elena y yo crecimos juntas como hermanas. Compartimos vacaciones, secretos, travesuras. Era lo mínimo que podía hacer por ella. Lo que no sabía era que estaba dejando entrar a una tormenta. Al principio todo fue tranquilo. Llegó con una maleta y su gato, que por cierto, nunca preguntó si podía traer. No me molestó, porque pensé que sería temporal. Me agradeció 1000 veces. Cocinó un par de veces como muestra de gratitud y hasta me compró una vela aromática para compensar la molestia. Pero esa fue la primera semana. Después, todo cambió. Empezó a dejar sus cosas por toda la casa. Zapatos en la sala, ropa en el baño, platos sucios en la cocina. El gato, que se llama Anubis, nombre bastante dramático para un gato, rascó 2 veces el sillón de mi abuela, ese que conservo como recuerdo. Cuando le pedí que por favor lo mantuviera en su habitación, me dijo: «Ay, relájate, es un gato, ¿qué más va a hacer?». Me tragué el enojo. Pasaron las semanas. Y un día me dijo, muy tranquila, que estaba pensando en establecerse un tiempo en la ciudad porque había encontrado un trabajito remoto. Le sonreí con rigidez y le pregunté si eso significaba que iba a buscar un lugar para vivir pronto. Su respuesta fue un encogimiento de hombros y un: «Ya veremos, por ahora estoy cómoda aquí». Cómoda. En mi casa. Que no le cobro. Donde no paga servicios. Donde a veces hasta tengo que esperar que termine de usar mi baño para poder bañarme antes del trabajo. Porque sí, toma baños eternos y usa mis productos sin pedir permiso. La gota que colmó el vaso fue un día en el que llegué del trabajo y había organizado una cena en mi sala con 4 amigas suyas. No me avisó. No me preguntó. Solo me saludó como si nada mientras una desconocida estaba usando mi bata. Le pedí hablar. Le dije con toda la calma del mundo que necesitaba que empezara a buscar otro lugar, que la situación no era sostenible, que la casa es mía y yo necesito tranquilidad. Su cara cambió completamente. Pasó de la prima dulce y necesitada a una especie de actriz de telenovela ofendida. «No puedo creer que me estés echando cuando más lo necesito», me dijo. «Pensé que éramos familia». No la eché. Aún. Pero algo dentro de mí ya se rompió. Y aquí viene lo más absurdo. Hace 2 días escuché que hablaba por teléfono y le decía a alguien: «Sí, vivo aquí, en mi departamento, cerca del Parque Central». ¿Su departamento? Sentí un calor subirme por el cuello que me hizo apretar los puños. Me quedé en silencio, tragándome el orgullo. Anoche, encontré en mi cocina una nota pegada a la nevera. Decía: «Por favor, no comerte mis yogures. Los compro yo». Gracias, sus yogures. En mi nevera. En mi casa. ¿Estoy perdiendo la cabeza o esto ya cruzó la línea? Esto apenas empieza, pero ya estoy al límite. No quiero ser cruel, pero ¿ustedes qué harían? ¿Fui una tonta por confiar en ella? Porque lo que era un favor, ahora se siente como una invasión. Y lo peor es que ya no sé cómo sacarla sin que todo termine en una guerra familiar. Esa noche no dormí bien. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez lo que había pasado. El tono condescendiente de Elena, su forma de adueñarse del espacio, la maldita nota del yogurt. Me sentía una extraña en mi propia casa. Y lo peor es que había sido yo quien abrió la puerta. Al día siguiente decidí hacer algo simple, pero firme. Recuperé mis cosas del baño. Toallas, cremas, champú, todo. Lo metí en una canasta y lo dejé en mi cuarto. Ese fue mi primer mini acto de rebelión. No dije nada, no quise provocar una pelea, pero sentí que tenía que empezar a marcar límites. Esa misma noche, Elena entró a mi habitación sin tocar, con su cara de indignación. ¿Quitaste todo del baño? Sí. Es mi baño, Elena. Y ya me cansé de tener que andar buscando mis cosas porque las usas y no las dejas donde estaban. ¿Y no podías decírmelo? Pareces pasivo-agresiva. ¿Pasivo-agresiva? Me quedé mirándola sin saber si reír o gritarle. Pero lo que hice fue respirar hondo y mantenerme firme.
Estoy intentando evitar problemas. Pero me estás poniendo en una situación muy difícil. Salió de mi cuarto sin responder. Al cerrar la puerta con un portazo, Anubis salió corriendo como si el mundo se acabara. ¡Qué ironía! Al día siguiente, encontré una indirecta muy directa en su historia de Instagram. Una imagen con la frase «Cuando ayudas a alguien y luego te lo reprochan, aprendes la lección». Encima me expone en redes. A mí, que le abrí las puertas, le di comida, techo, privacidad. Bueno, eso último ya no existía mucho. Así que decidí hablar con mi tía, su madre. Me sentí culpable por hacerlo, pero necesitaba una tercera opinión. Le conté todo, tratando de ser objetiva, sin exagerar. Su respuesta fue: «Ay, mi amor, Elena siempre ha sido así. Tú sabes cómo es. Mejor ten paciencia, ya se va a cansar». ¿Ya se va a cansar? ¿Esa es la solución? ¿Qué espere a que mi casa la aburra? Estaba furiosa. Sentía una mezcla de impotencia y frustración que me estaba comiendo por dentro. Y lo peor de todo es que mi paz mental se había ido. Ya no me relajaba al llegar a casa. Me encerraba en mi cuarto como si fuera una huésped de mi propia vida. Esa misma noche, mientras lavaba los platos que ella había dejado todo el día, escuché una videollamada en la sala. No me meto en sus asuntos, pero esta vez el volumen estaba tan alto que no fue necesario hacerlo. Sí, aquí estoy viviendo tranquila. Me encanta este lugar, es luminoso, céntrico. Y la renta está buenísima. Hizo una pausa. Bueno, técnicamente no pago renta. Estoy con mi prima, pero ya es casi como mi depa. Ya es casi como mi depa. Sentí un pinchazo en el estómago. ¿Esto era real? ¿Ella de verdad creía que ese arreglo era indefinido? ¿O simplemente se estaba aprovechando sabiendo que me cuesta decir que no? Y lo peor vino después. Escuché cuando dijo: «Creo que si aguanto unos meses más, podría convencerla de que me deje quedarme aquí por tiempo indefinido. Total, ni novio tiene, no creo que me extrañe cuando se vaya a trabajar». Ahí supe que esto ya no era solo una falta de respeto. Era una invasión con premeditación. Ese fue el momento exacto en que decidí que se tenía que ir. Pero no sabía cómo hacerlo sin que me pinte como la mala de la historia frente a toda la familia. Y entonces se me ocurrió una idea. Una idea que probablemente va a sonar cruel. Pero también fue lo único que me devolvió algo de poder sobre mi propia vida. Lo primero que hice fue hacer una lista de todo lo que Elena había hecho desde que llegó. No para guardarle rencor, aunque no voy a mentir, si tenía rabia, sino para prepararme si llegaba a armar algún escándalo cuando le pidiera que se fuera. Tenía miedo de que empezara a decirle a la familia que yo era una desalmada, que la dejaba en la calle, que no tenía corazón. Porque si algo sabe hacer Elena, es manipular con cara de víctima. Lo segundo que hice fue cambiar la contraseña del wifi. Sé que suena infantil, pero lo hice con una intención muy clara. La observé durante varios días y me di cuenta de que todo lo que hacía, trabajar, ver series, videollamadas con sus amigas, dependía de eso. Así que la apagué durante una noche entera y luego, como quien no quiere la cosa, la encendí al día siguiente con una nueva clave. Cuando me preguntó qué pasaba con el internet, le respondí: «Ah, sí, hubo un problema con el router y tuve que reiniciarlo todo. Ya lo arreglé, pero cambiaron los datos. ¿Me pasas la nueva clave?» Claro, en cuanto hablemos de algo importante. Me miró como si no entendiera. Pero se dio cuenta muy rápido de a qué me refería. ¿Vas a chantajearme con el wifi? No es chantaje. Es poner límites. Necesitamos hablar seriamente, Elena. Esta situación no puede seguir así. Se hizo la ofendida, como siempre, pero esta vez no me detuve. Le dije todo. Que su estadía fue un favor, no un contrato. Que no me gustaba cómo había invadido mi espacio, ni cómo hablaba como si la casa fuera suya. Que ya no me sentía cómoda. Que necesitaba que se fuera antes de fin de mes. Le di 3 semanas. Se quedó callada. Me miró como si le hubiera dado una cachetada. No puedo creer que me estés echando. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que cumplas con el favor temporal que te hice. Ya fue suficiente. Esa noche no me habló. Y al día siguiente hizo algo que honestamente me pareció de lo más bajo. Publicó una historia con una foto suya, mirando por la ventana de mi casa, con la frase «La gente cambia, el corazón se enfría».
Todo por dinero. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Si ni siquiera le cobré un centavo. A los pocos días, recibí una llamada de mi tía. Y lo supe antes de contestar. Elena ya le había contado su versión. Y sí, así fue. Su mamá me habló como si yo fuera una especie de bruja egoísta. Me dijo que su hija estaba deprimida y que yo debía tener empatía. Que si ella estuviera en mi lugar, jamás echaría a una prima. Me sentí sola. Sola y frustrada. Nadie parecía ver lo que realmente estaba pasando. Nadie entendía lo que era vivir todos los días con alguien que se comporta como dueña de algo que no le pertenece. Y que encima te culpa por querer recuperar tu propio espacio. Pero entonces, algo pasó. Un día, revisando la bandeja del correo, encontré una carta a mi nombre, pero con un remitente extraño. Era del edificio. Pensé que era una notificación cualquiera, pero no. Era una queja formal por ruidos excesivos y fiestas no autorizadas, firmada por un vecino del piso de abajo. Me temblaban las manos mientras leía. Nunca he hecho fiestas. Jamás. Elena sí. Y lo peor es que no lo había notado porque yo me voy muy temprano a trabajar y ella aprovechaba para hacer reuniones en la tarde con sus amigas, con música, risas y gritos incluidos. Eso fue la chispa final. No solo me había quitado la tranquilidad. Estaba empezando a ponerme en problemas legales. Y ahí tomé la decisión más drástica de todas. Una que seguramente no esperaba. Una que iba a dejarle claro, de una vez por todas, que esta casa no era suya. Ni tampoco su refugio eterno. Al día siguiente, fui directo a la administración del edificio. Me senté con el portero, con la encargada de convivencia, con quien hiciera falta. Les expliqué mi situación con honestidad, que Elena no era mi arrendataria, ni mi compañera de vivienda formal. Que solo estaba como invitada temporal y que yo desconocía por completo las reuniones ruidosas que había estado haciendo. Me pidieron que firmara un compromiso de control de visitantes y me dieron una advertencia por escrito. Si había otra queja, me aplicarían una multa y, si se repetía, iniciarían un proceso legal por incumplimiento de normas comunitarias. No podía creerlo. Por culpa de alguien que ni siquiera vive legalmente aquí. Volví a casa con los papeles en la mano y se los mostré directamente a Elena. Ella estaba en la sala, viendo una serie como si nada, con una bolsa de papas fritas en la mano. ¿Qué es esto?, dijo, tomando el documento. ¿Una advertencia? Por tus fiestas. ¿Vas a seguir negando que hiciste ruido cuando yo no estaba? Ay, por favor, eran solo un par de amigas. Estás exagerando. Ahí se me escapó. Todo. ¿Sabes qué? No estoy exagerando. Estoy harta. Estás a punto de meterme en problemas con la administración de mi propio edificio. ¿Qué parte no entiendes? Esta casa es mía, y tú estás de colada. Se quedó callada unos segundos, luego se levantó del sofá y me gritó que era una desagradecida. Que si no fuera por ella, esta casa estaría vacía y deprimente. Que yo era una amargada que se quedaría sola porque nadie me aguanta. Y ahí fue cuando lo vi. Clarísimo. Esta no era solo una prima aprovechada. Elena tenía esa clase de personalidad que te hace sentir culpable por tener límites, como si te debiera la vida por haberle dado algo una vez. Así que hice lo que tenía que hacer. Le dije: te doy una semana. Si no, cambio la chapa. Me respondió con una risa burlona. No puedes hacer eso. Me voy cuando yo quiera. Y entonces, le mostré la carta que ya tenía lista para enviar por correo certificado. Un aviso formal de desalojo de persona no autorizada. Lo redacté con ayuda de una abogada amiga mía, que trabaja con propiedad horizontal. Le expliqué que, aunque no firmamos ningún contrato, yo podía solicitar apoyo legal si se negaba a irse, porque estaba alterando la convivencia y poniendo en riesgo mi propiedad. Eso sí la puso nerviosa. ¿Vas a meter abogados por esto? ¿Por una tontería entre familia? No es una tontería, Elena. Me invadiste. Te burlaste de mí. Me hiciste pasar por mala frente a la familia. Me expusiste en redes. Y ahora me están multando por tu comportamiento. ¿Qué esperabas que hiciera? No dijo nada. Se encerró en su cuarto. Y no salió en todo el día. Al día siguiente, me dejó una nota bajo la puerta de mi habitación. Decía: gracias por todo.
Me voy el viernes. No te preocupes más. Sentí un alivio instantáneo, pero también una sospecha. ¿Iba a cumplir su palabra o era otro de sus juegos? Porque con Elena, nunca se sabe. Y no estaba equivocada. El viernes llegó. Pero ella no se fue. Y no solo eso. Al volver del trabajo, encontré algo que me heló la sangre. Su nombre estaba pegado en el buzón del edificio. Como si de verdad viviera aquí. Como si fuera su casa. Ahí entendí que esto todavía no había terminado. Me quedé mirando el buzón como si no pudiera creer lo que veía. Elena había pegado su nombre con cinta adhesiva, justo al lado del mío. Letras grandes, negras, perfectamente impresas, Elena Duarte. No solo había marcado territorio, estaba marcando guerra. Entré al apartamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ella estaba en la cocina, como si nada, comiendo cereal en mi taza favorita. Ni siquiera levantó la vista cuando cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Pusiste tu nombre en el buzón? Le solté, sin rodeos. Ah, sí. Pensé que era lo más práctico. Me están llegando unos paquetes y no quiero que se pierdan. ¿Paquetes? ¿Qué paquetes? Unas cositas que pedí por internet. Ya sabes, decoración para el cuarto. El cuarto. El cuarto que no es suyo. El que ella iba a desocupar ese mismo día. Elena, tú dijiste que te ibas hoy. Lo escribiste tú misma. Sí, bueno, cambié de opinión. Estoy esperando que se libere un lugar que me interesa, pero toma un par de semanas. No seas tan inflexible. Inflexible. Esa palabra me hizo hervir por dentro. ¿Sabes qué? Le dije, ya sin cuidar el tono, no voy a discutir más contigo. Me estás obligando a tomar medidas que no quería tomar. Pero ya no me dejas opción. Tomé mi celular y, frente a ella, llamé a mi amiga abogada. Le dije, claramente y sin rodeos, que Elena seguía negándose a irse. Que había mentido sobre mudarse. Que ahora estaba recibiendo paquetes a nombre propio en mi domicilio y se había atribuido un buzón. Todo eso delante de ella. No me importó. Ya había sido demasiado paciente. Elena me lanzó una mirada venenosa, pero no dijo nada. Solo agarró su tazón y se encerró de nuevo. Cerró la puerta con seguro. Ni siquiera discutió. Y eso me dio más miedo que si lo hubiera hecho. Porque cuando alguien como ella se calla, es porque está tramando algo. Y no me equivoqué. Al día siguiente, cuando volví de hacer mercado, me encontré a la administradora del edificio esperándome en el pasillo. Seria. Con una carpeta en la mano. Disculpa la molestia, necesito hablar contigo. Recibimos una carta anónima alegando que tú estás rentando el departamento de forma informal, sin declarar, y que tienes una inquilina viviendo aquí de forma irregular. Sentí que el piso se me movía. ¿Una carta? ¿De quién? Es anónima. Pero bastante detallada. Describen a tu prima, indican fechas, hasta mencionan que recibe correspondencia aquí y que se hace llamar dueña cuando tú no estás. No dije nada. Porque todo encajaba. Elena me denunció. En mi propia casa. Para proteger su estadía. Como si yo fuera la invasora. Me pidieron que presentara pruebas de que ella no es arrendataria. Que declare por escrito que no tengo ningún contrato con ella. Y que si el caso continúa, tendrían que notificar a la administración fiscal del municipio. Todo por alguien a quien ayudé. Volví a casa con un nudo en la garganta. Entré en silencio. Elena no estaba. O eso creí. Pero cuando pasé por el pasillo, su puerta se abrió de golpe. ¿Te gustó la sorpresita? Me dijo, sonriendo con ese tono sarcástico que me revolvía el estómago. No soy tan tonta como crees. Si quieres jugar, jugamos las dos. En ese momento, supe que ya no era solo una huésped molesta. Se había convertido en una enemiga dentro de mi propia casa. Y si quería sacarla, iba a tener que hacer algo mucho más fuerte. Más frío. Más definitivo. No voy a mentir, lloré. Lloré como una niña en el baño de mi propio cuarto, con la puerta cerrada y la regadera abierta solo para que no se escuchara desde afuera. Nunca imaginé que una persona de mi propia familia pudiera hacerme sentir tan vulnerable, tan atrapada, tan sola. Después de unos minutos, se me fue la tristeza. Y lo que vino fue otra cosa, una calma rara, helada.
Como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no valía la pena desgastarse con emociones. Solo quedaba actuar. Tomé mi laptop y abrí cada una de las carpetas de respaldo que tenía guardadas. Mensajes, notas de voz, correos. Elena había dejado rastros por todos lados. Fotos de su nueva vida en mi departamento, conversaciones donde admitía que no pagaba nada, y la joya de la corona, un audio donde hablaba con una amiga y decía, riéndose: estoy viviendo de arriba. Mi prima es demasiado buena gente, no se da cuenta de que ya me adueñé del lugar. Guardé todo eso en un drive, y luego fui directo a hablar con la abogada. Me dijo que, aunque no había contrato, podía iniciar un proceso legal por ocupación indebida, sobre todo si demostraba que la convivencia estaba afectando mi bienestar, que había sido víctima de abuso de confianza, y que su presencia estaba causando conflictos legales con terceros. Y yo tenía pruebas de todo eso. Esa misma tarde redactamos una carta firmada y sellada. No era solo un te pido que te vayas, era un aviso formal de desalojo con respaldo legal, por usurpación no autorizada y conducta abusiva. Un documento con lenguaje técnico que no dejaba espacio a interpretaciones emocionales. Volví a casa, imprimí 2 copias y esperé a que llegara. Porque sí, se había ido toda la tarde, seguramente celebrando su pequeña victoria. Cuando entró, con bolsas en la mano y cara de quien ya había ganado la guerra, la esperé sentada en el comedor. Tranquila. ¿Qué haces tan seria? ¿Ahora qué? Le extendí el sobre sin responderle. Lo abrió. Lo leyó. Al principio la sonrisa no se le borró. Pero después empezó a fruncir el ceño. Y luego a mirar de reojo como si no entendiera del todo. ¿Qué es esto? Una notificación de desalojo con soporte legal. Tienes 5 días hábiles. Si no te vas, se iniciará el proceso por vía judicial. No quiero hablar más contigo. No hay nada que negociar. Se levantó tan rápido que la silla casi se cae. ¿Estás loca? ¿Vas a demandarme? A tu prima. No eres mi prima ahora. Eres una ocupante ilegal. Y eso es exactamente lo que voy a demostrar si te resistes. La rabia en sus ojos se mezcló con algo que me costó identificar al principio. Miedo. Por primera vez desde que empezó todo, la vi dudar. Miró el documento como si fuera un espejo que la obligaba a ver quién era realmente. No respondió. No gritó. No me insultó. Solo se fue a su cuarto y cerró la puerta. No supe si para empacar, o para buscar un contraataque. Esa noche no dormí. Dormité con un ojo abierto, esperando el sonido de pasos, un portazo, cualquier cosa. Pero no pasó nada. A la mañana siguiente, recibí un mensaje inesperado de su número. No puedo creer lo que estás haciendo. Vas a arrepentirte. Y eso fue todo. No supe si lo decía como amenaza, como drama o como intento de manipulación. Pero por primera vez no me afectó. Ya no sentía culpa. Solo la necesidad urgente de recuperar mi espacio, mi calma, mi vida. Pero lo peor aún no había pasado. 2 días después, cuando creí que todo estaba finalmente encaminado, volví del trabajo, abrí la puerta, y me encontré el apartamento vacío. No solo se había ido. Se había llevado algo. Algo que no le pertenecía. El departamento estaba en silencio. Tan silencioso que el eco de mis pasos me sonaba raro, como si entrara a un lugar ajeno. Todo estaba en su lugar, al menos a simple vista. Pero había algo extraño, una sensación de hueco, de ausencia. Y entonces lo noté. El sillón de mi abuela. Ese que tanto cuidaba, el único mueble con verdadero valor emocional en toda la casa. El que el gato de Elena había empezado a rasguñar las primeras semanas, y que yo había protegido con una funda especial. Ya no estaba. Entré en modo automático, abriendo closets, cajones, el cuarto donde ella había dormido. Nada. Se había llevado algunas cosas mías también, una lámpara de lectura, un difusor de aromas, hasta un juego de toallas nuevas que tenía guardado. Pero lo que más me dolió fue el sillón. Me temblaban las manos. No sabía si llorar o gritar. Le escribí de inmediato. ¿Dónde está el sillón de la abuela? Pasaron 2 minutos. Luego 3. Luego 5. Hasta que me respondió. Te lo tomas todo muy personal. Pensé que no lo ibas a necesitar más. Le encontré mejor hogar. Emoticono cara sonriente. ¿Un emoticón sonriente?
Después de meterse a mi casa, apropiarse de mi espacio, manipular a la familia, inventar historias para proteger su estadía, y ahora robarme una reliquia familiar. Estaba tan furiosa que empecé a escribirle una tormenta de mensajes. Pero no los envié. Uno tras otro, los borré. No quería darle más poder, ni una excusa más para hacerse la víctima. En lugar de eso, respiré hondo, tomé una foto del lugar donde estaba el sillón y llamé a mi abogada. Hicimos una denuncia formal. Sí, por hurto. Porque legalmente no era de ella, y yo tenía pruebas de propiedad. Fotos antiguas, incluso mensajes donde le pedía que no lo tocara por su valor sentimental. La policía me dijo que era difícil recuperar objetos personales en estos casos, pero que si ella lo vendía o lo publicaba en alguna red, podían rastrearlo. Y ahí se me encendió una idea. Fui al mercado online más popular de la ciudad, busqué por curiosidad sillón antiguo restaurado, y no lo podía creer. Ahí estaba. Mi sillón. El mismo estampado, el mismo diseño de las patas, solo que ahora lo ofrecían por un precio ridículo, con un título que decía: Sillón vintage, excelente estado. Solo compradores serios. Y el contacto estaba registrado bajo el segundo apellido de Elena. El muy creativo intento de encubrirse no sirvió de nada. Tomé captura de todo. Mandé la evidencia. El proceso legal siguió. No sé si pensó que no iba a llegar tan lejos, pero la citaron. Y esta vez, ya no era mi palabra contra la suya. Era un caso claro. Al final, se vio obligada a devolver el sillón y pagar una multa por apropiación indebida de propiedad ajena. Su madre, mi tía, me llamó llorando. Que cómo pude hacerle esto a la familia, que qué necesidad había de humillarla así. Mi respuesta fue corta. Elena se humilló sola. Yo solo recuperé lo que es mío. Desde entonces, no volvió a escribirme. Bloqueó mis redes, y según me dijeron, se fue a otra ciudad. Quizá para empezar de nuevo. O quizá para encontrar a otra prima buena gente a la que pueda devorarle la vida sin culpa. Y yo, volví a dormir tranquila. Volví a disfrutar de mi casa, de mi paz, de mi sillón. Nunca imaginé que algo así pudiera escalar tanto. Pero también aprendí una lección durísima. No todos los que llaman a tu puerta merecen que la abras del todo. ¿Fui muy dura? ¿Pude haberlo manejado diferente? No lo sé. Pero si pudiera volver atrás, no le habría prestado ni el felpudo. ¿Y ustedes? ¿Qué habrían hecho en mi lugar?